Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natividad Hernández y hoy traemos para ustedes una nueva entrega de la temporada 19 de Sensor UABC. ¿Cuál ha sido tu mayor reto a enfrentar en estas clases virtuales? ¿Te gusta este nuevo método de enseñanza o preferirías regresar a los salones a aprender junto a tus compañeros? Si bien esta cuarentena nos ha hecho aislarnos y quedarnos en nuestra casa y no poder salir a la escuela, no podemos negar que las clases virtuales nos han hecho un poco más autodidactas. Eso es muy cierto, Natividad. Una de las ventajas de las clases virtuales es el aprendizaje activo, donde los estudiantes, mientras están expresando sus ideas, al mismo tiempo también están participando de manera activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Están haciendo trabajos, pueden consultar el material que el maestro pone a su disposición y si se tiene dudas, pues pueden buscar en internet la información para complementar lo que están estudiando. Hola, mi nombre es Ana Luisa y es un gusto acompañarte en un programa más de Sensor UABC. Es por ello que en el episodio de hoy hablaremos sobre las clases virtuales, los beneficios y las dificultades que tienen las clases en línea, así como cómo lo viven los estudiantes. Ya comienza Sensor UABC. Hey, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Estamos muy contentos de que esté nuevamente en nuestra sección titulada Banco de Ideas. El día de hoy tendremos unos invitados muy especiales que nos hablarán acerca del tema del Día de la Independencia para de esta manera conocer su opinión. Así que sigue viendo. ¿Qué conoces acerca del Día de la Independencia? Todos conozco un poco de lo que es la historia de nuestra independencia de México, lo que es el movimiento, un poco de trasfondo. Esto que es una materia que llevamos en historia durante la primaria, secundaria y preparatoria. Es parte de la cultura del mexicano el saber un poco de la independencia y sobre este movimiento y sobre qué significa para nosotros. Creo que de la independencia lo que todos conocemos, que gracias a ella ahorita somos las personas que somos, las mujeres igual podemos estudiar, tener una carrera, desarrollarnos en cualquier tipo de trabajo, todo esto que trata de la libertad y no simplemente en mujeres sino en hombres también, y que ahora cada hombre, cada mujer, cada persona puede desenvolverse en las áreas que les gusta y de su interés. La independencia de México es un movimiento que se originó hace muchos años para conseguir la libertad de nuestro país. A partir del Día de la Independencia a la actualidad, ¿consideras que hubo beneficios? Principalmente es vivir de una manera más libre, ya sea desde en el momento en el que comenzamos nosotros a votar, a expresarnos sin miedo a ser juzgados o que nos prohíban trabajar en algún lugar con nuestra manera de pensar. Los beneficios que trajo la independencia fueron la libertad de expresión, el derecho a elegir nuestros gobernantes. Muchos beneficios, sí, la educación, tal vez un poco de valores. A partir de la independencia a la actualidad, ¿consideras que hubo causas? Pues el grado de las causas de México, no actualmente, pero quizás que se afectó en el momento y en los años después de que sucedió, yo creo que fue no la economía en sí, sino las diferentes clases sociales que se hicieron muy notorias, ya que de cierta parte seguía habiendo discriminación, a pesar de la lucha que se hizo para que cada persona viviera libremente. Siento que hubo aún así bastante discriminación y hubo mucha diferencia, o se notó demasiado esa división de las clases sociales, donde la clase baja era la más afectada. No cabe duda alguna que todos los sucesos que han pasado han marcado la actualidad, llenándola ya sea de beneficios o de causas. Agradecemos a los alumnos por darnos a conocer su opinión y a ustedes también que nos ven desde casa. Hasta la próxima. Bienvenidos a una cápsula más de Ilumina. Hoy te presentamos un tema muy interesante. Con motivo del mes patrio te presentamos 5 datos curiosos de la independencia de México. Comencemos. Las dos actas.
México cuenta con 2 actas de independencia, debido que a la primera, que se firmó el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio, pero a la caída del imperio de Iturbide en 1823, el acta se renovó con el término república. Mujeres en la independencia. En los libros de historia aparecen constantemente 2 heroínas, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez. Sin embargo, ellas no fueron las únicas mujeres involucradas en el movimiento armado. También existió una dama, a la que llamaban la Costeña. Fue quien proveía alimento a los guerreros mientras transcurría la batalla de Cuautla. Esta labor la llevaba a cabo en medio de las bombas y las granadas, arriesgando su propia vida con tal de ayudar al ejército insurgente. Desgraciadamente, hasta la fecha, se desconoce su verdadero nombre. La verdadera imagen de Miguel Hidalgo. Nunca se le hizo un retrato a Hidalgo en vida. Las personas que lo conocieron fueron los que describieron su físico para plasmarlo en pintura. El retrato que conocemos de Miguel Hidalgo, que desde niño se nos ha mostrado, y que es el mismo que se encuentra en el Palacio Nacional, no es un retrato de Hidalgo, sino de un sacerdote belga que en los tiempos del imperio de Iturbide visitó el país y se le consideró idóneo para representar la imagen del padre de la patria. ¿Por qué festejamos el inicio de la Guerra de Independencia el 15 y no el 16 de septiembre? La decisión la tomó el presidente Porfirio Díaz, ya que su natalicio lo festejaba el 15 de septiembre. Decidió adelantar unas horas para darle un toque adicional a su fecha de nacimiento. Los chiles en nogada. Se dice que las creadoras de este platillo típico fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, ya que se enteraron que Iturbide estaría en la ciudad cerca de la fecha de su nacimiento, decidieron halagarle con la degustación de los chiles en nogada. Sus colores de presentación evocaban los colores de la bandera del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. La conmemoración de la independencia es la fiesta más grande de nuestra nación. Lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado. Te invitamos a que continúes en nuestra programación. Yo soy Juan Pablo Torrijos. Y yo, Gisela Aguayo. Y te esperamos en la próxima cápsula de Ilumina. Quizás has escuchado alguna de las siguientes frases sobre la salud oral de tu pequeño. Ay, no te preocupes, no es necesario que lo lleves al dentista, solo si tiene dolor o no te deja dormir en la noche. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Reyes, especialista en la salud oral de tu pequeño, y quiero hablarte de un tema de salud muy importante. Acompáñame y revisémoslos juntos y descubramos los mitos y realidades de la consulta dental infantil. Lo que acabamos de escuchar es uno de los mitos más comunes, pero en realidad la primera consulta dental puede ser realizada después de la aparición del primer diente en boca. Esto ayudará a que tu pequeño se sienta más confiado con nosotros y desarrollemos juntos hábitos de higiene oral. Esto para evitar problemas a futuro como la caries y el dolor. Además, el hecho de que tu pequeño no presente dolor no necesariamente indica que no tenga algún problema de salud oral. Existen muchos problemas de la boca de tu pequeño que pueden no presentar dolor y sin embargo dañar su desarrollo. Por ejemplo, los problemas en las encías, los problemas de la mordida y algunas lesiones cariosas pequeñas. Y no lo olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una boca sana y problemas de salud oral. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Las clases en línea tienen múltiples beneficios de los cuales posiblemente no te hayas dado cuenta. Uno de ellos, como ya se mencionó, es el aprendizaje activo, pero también está la flexibilidad, la cual es beneficiosa ya que te permite estudiar en un lugar y una hora en la que tú puedas, ya que no es necesario desplazarte de tu lugar. Además de esto, se crea la disciplina y la autonomía, ya que tú eres el encargado de estar al pendiente de tus entregas y de entrar a tus horas de clases a las horas indicadas.
Así es, tenemos que tener muy presentes cuáles son los aspectos positivos que nos ha traído la cuarentena y las clases en línea. Sin embargo, en ocasiones nuestro aprendizaje se ha visto afectado por diferentes situaciones como lo es la mala conectividad a internet o que no se tienen los equipos y las herramientas necesarias para llevar nuestras clases con normalidad. Incluso es posible observar cómo muchos de nuestros compañeros o nosotros mismos hemos tenido que conectarnos a través de los datos de telefonía para poder tener nuestras clases. En otras situaciones se presentan estas dificultades por una mala organización o falta de tiempo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sección Banco de Ideas. El tema de hoy es sobre moda rápida o también conocida como fast fashion, que es el consumo o uso de ropa que se encuentra en la moda durante una temporada, una problemática que se encuentra presente en todo el mundo, incluyendo nuestra ciudad. En las diferentes plazas que se encuentran aquí se pueden observar una gran cantidad de tiendas que contribuyen al fast fashion. Hablamos con estudiantes de UABC para saber cuál es su opinión sobre este tema. Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Qué opinas de los problemas ambientales que ocasionan la ropa que se maneja bajo el concepto de moda rápida o fast fashion? Principalmente la sobreproducción de tela y los materiales primarios de lo que esta viene, como el algodón, los que se usan como el agua. Es un mayor gasto de producción sobre estos. Sé que crea un gran impacto en cuanto a la contaminación ambiental, por ejemplo en las aguas residuales que terminan lanzando estas fábricas de estas ropas. También el uso de algunos plásticos contribuye a la contaminación. Hemos estado más conscientes de los problemas ambientales que hay en la actualidad, más por el internet, o sea, por estar en cuarentena y estar mucho tiempo en internet, como que nos vamos enterando de cosas que antes no profundizábamos. ¿Qué realizas para evitar contribuir a los problemas ambientales relacionados con el fast fashion? En general no sé mucho de comprar ropa. Comúnmente comparto la ropa con mis hermanas, ya que tenemos el mismo estilo. He procurado comprar ropa de segunda mano. También no comprar tanta ropa si en realidad no es necesario. Procuro utilizar más que nada lo que es necesario para mí. Ya no compro tanta ropa como antes, o vender mi ropa, heredarla a primitas o sobrinas. ¿Cuáles son tus criterios al momento de comprar ropa? Yo digo que principalmente sea más barata y cómoda, sobre todo cómoda. Lo que a mí me importa más es la comodidad, que pueda sentirme cómoda a realizar diferentes tipos de actividades mientras estoy utilizando una prenda, y que me gustan los colores neutrales. Lo que necesite, por ejemplo, si digo, ya no tengo un abrigo o tengo mucho frío y no tengo uno que sea lo suficientemente calientito, y pues me voy por eso, el color, o también qué tanto dure la tela, porque ahora me fijo, pues cuando aprendí a coser, entonces ya me fijo también en la tela y todo, cuánto dura el material o qué tan resistente. Esperamos disfrutaron conocer la opinión de estudiantes sobre fast fashion. Gracias por ver un video más de la sección Banco de Ideas. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez y el día de hoy, en una sección más de Actívate, te mostraré cómo mantener un día productivo y activo. Primeramente, ¿qué es la productividad? ¿Sabes qué es la productividad? No te preocupes, te lo voy a explicar. La productividad es aquello que realizamos durante todo el día y al final nos hace sentir satisfechos. Por ejemplo, en el lado escolar, cuando realizamos las tareas a tiempo y las enviamos, cuando repasamos lo que aprendimos, cuando hacemos nuestra bitácora, cuando tenemos todos nuestros trabajos en orden, con fechas de entregas bien establecidas. Cuando tienes todo bien organizado, te sientes satisfecho, entonces quiere decir que estuviste en tu día productivo escolarmente. Por ejemplo, en el trabajo, cuando terminas todos tus pendientes, cuando entregas los trabajos a tiempo, eso es un día productivo. Ahora te daré algunos consejos de qué alimentos puedes consumir para tener un día lleno de energía. Principalmente el agua. El agua ayuda a mantenerte hidratado y a sentirte bien. Además que nos ayuda
a absorber aquellos nutrientes que los alimentos nos dan. En segundo lugar tenemos el huevo. El huevo está lleno de proteínas y minerales, además que te ayuda a la concentración. Al igual que las almendras, al igual que el plátano y las espinacas, que son alimentos básicos que te ayudarán a tener un día lleno de energía. Ahora te daré algunos consejos de cómo activar tu cuerpo para que todo el día se mantenga lleno de energía. Al momento de levantarte es importante descontracturar tus músculos para que te mantengas activo durante todo el día. Empezamos con nuestro cuello, haciendo movimientos circulares a un lado y hacia el otro, arriba y abajo. También estiramos nuestros brazos hacia los lados, hacia enfrente, arriba, abajo, enfrente a un lado y estiramos. Lo mismo hacia el otro lado. Nuestras piernas las alzamos una y después la otra. Podemos realizar también algunas sentadillas o algunos saltos de tijera que nos ayudarán a que nuestra circulación empiece a activarse y nuestra sangre empiece a correr. Me dio mucho gusto compartir contigo todos estos consejos para que mantengas un día productivo y activo. Hacer una reflexión sobre cómo hemos sobrellevado la contingencia en cuanto a nuestros estudios nos ayuda a mentalizarnos sobre el regreso a clases bajo una nueva normalidad, lo cual es muy importante ya que hemos desarrollado muchas habilidades que antes no teníamos y ahora podemos llevarlas a cabo bajo un nuevo concepto de educación. Así es, incluso hemos descubierto cosas de nosotros mismos que no sabíamos que éramos capaces de lograr. No todo ha sido negativo. De alguna manera hemos encontrado las oportunidades para seguir mejorando y poder trabajar sobre ello. Es por eso que te invitamos a que estés al pendiente del regreso a clases presenciales en las fechas indicadas que proporcione Vicerrectoría. En caso de que tu carrera aún no tenga la oportunidad de regresar, te invitamos a que busques la forma de continuar tus estudios bajo esta modalidad en línea y desarrollar habilidades que te permitan crecer en tu entorno profesional bajo estas herramientas digitales. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema de hoy es la prevención del suicidio, de manera que hablaremos un poco sobre las causas comunes de esto y principalmente recapitularemos las 3 conferencias que se llevaron a cabo con motivo de la conmemoración de la prevención del suicidio el pasado viernes 17 de septiembre. Acompáñenos. Según datos del INEGI, en nuestro estado ocurrieron 460 suicidios en los últimos 3 años. Debido a esto, se llevaron a cabo 3 conferencias para la prevención del suicidio. La primera conferencia trató sobre el riesgo suicida desde la perspectiva gestáltica, en la que la maestra Alejandra Vázquez Domínguez habló sobre algunas implicaciones a considerar dentro de la terapia a casos de esta naturaleza desde la Gestalt. Uno de los puntos destacables fue sobre cómo es que no se puede dejar nada a la suposición o a la especulación cuando alguien o un cliente ha contado con experiencias relacionadas al suicidio. Asimismo, enfatizó que debe tenerse en cuenta que la intención de una persona suicida no es meramente terminar con su vida, sino dejar de existir, dejar de que la vean o acabar con el sufrimiento inmenso por el que está pasando. No podemos quitarle el peso a la persona que se quiere suicidar, porque es su peso en primera, y es un peso que deriva de una serie de situaciones, de contextos que no podemos cambiar si no los entendemos. En la segunda conferencia se tocó el tema suicidio en niños y adolescentes, llevada a cabo por el doctor Héctor Manuel Paredes, quien afirma que el suicidio es la segunda causa de muerte en niños y jóvenes de 15 a 24 años. Comenta que las mujeres son quienes más intentan suicidarse, pero los hombres son quienes más lo logran. Hizo énfasis en que no se necesita tener depresión para llegar al suicidio, y que gracias al Internet se conocen más maneras de lastimarse, y mencionó otras causas comunes del suicidio. Uno de ellos muy importante es el divorcio.
el acoso escolar o bullying, el que yo tenga el fallecimiento de un familiar muy cercano, el que yo utilice sustancias desde temprana edad, el abuso sexual y el efecto Werther o Copic, que de pronto, si yo tengo un ídolo y esa persona comete el suicidio, es como, yo también, ¿no? Yo quiero ese fin glorioso, es glorificar algo que no debe ser glorificado. Finalmente, la última conferencia, titulada Prevención del Suicidio, fue dirigida por la licenciada Miriam Elizabeth González Ortega, representante de Isabel Ayuda para la Vida, en la que enfatizó la importancia de la información de los ponentes anteriores y reafirmó la importancia de considerar factores de riesgo como el aislamiento social y el duelo por pérdidas ahora en situación de pandemia. No obstante, el punto central de la conferencia giró en torno a la importancia de identificar el riesgo suicida, prestando atención a lo que expresan las personas de nuestro alrededor y sobre todo, que el factor de riesgo más grande de todos en relación con la prevención del suicidio es ignorar que es un problema y que es algo que está pasando. Esto fue un poco de lo que se vio en cada una de las conferencias con motivo del Día Conmemorativo de la Prevención del Suicidio. Esperamos que esta recapitulación haya servido para ti y que haya sido de tu agrado. Nos vemos. Gracias. Bienvenidos a Videografía. En esta ocasión tenemos a Andrea Ortiz, recién egresada a la licenciatura en Psicología, para hablarnos un poco sobre la importancia de ser conscientes de nuestras emociones en la etapa adulta. Soy Andrea Michelle Ortiz, recién egresada de la licenciatura en Psicología en UABC. ¿Qué es la gestión de las emociones? La gestión de las emociones es básicamente la identificación y la propia canalización o manejo de las propias emociones. ¿Qué tan importante es esto en la etapa adulta? Bastante. Más bien, en cualquier etapa de nuestra vida es importante desarrollar y practicar esta habilidad, ya que nos ayuda a sobrellevar mejor diferentes situaciones o conflictos a los que pasemos durante nuestra vida. Considero que todas las personas en algún punto pasamos por momentos así, en los que es difícil lograr esta identificación, esta canalización. Considero que eso es algo relativamente normal, especialmente habiendo momentos en los que no estamos tan acostumbrados a ser tan abiertos al respecto. ¿Qué papel juega la autoestima en la gestión de las emociones? ¿Qué tan importante es en relación a? ¿Tiene suficiente relación para afectar de alguna u otra manera? Hay ciertas personas que con una baja autoestima se cierran más y es más difícil poder identificarlas, poder canalizarlas. Tal vez no les da la suficiente importancia que se debería. Sin embargo, con una autoestima más desarrollada, más elevada, más balanceada, se podría facilitar este tipo de situaciones. ¿Cómo alcanzar una verdadera relajación para una mente ocupada con todas las actividades del día al día? Todo depende del carácter de la persona, de las actividades que esté realizando la persona, tenga la persona ocupada o su mente ocupada. Hay personas que su verdadera relajación es realizar estas tareas que los mantengan ocupados. Hay personas que no hacer ni una de estas relaja realmente. Hay personas que meditan, hay personas que buscan o estar solos en su propio espacio para relajarse o buscan estar con personas de su agrado para poder relajarse. Todo depende en sí de la persona. ¿Qué consejos o qué ejercicios? Bueno, más que nada se trata de una sensibilización para poder facilitar esta gestión emocional. Uno puede empezar a identificar, bueno, no sé qué estoy sintiendo, acaba de suceder esta situación, estoy confundido, ok, ¿qué me dice mi cuerpo? Puede comenzar a analizar y decir, ok, mi corazón está acelerado, mis manos me están sudando, estoy temblando, creo que es miedo lo que siento, un montón de tensión en el cuerpo, creo que es enojo lo que estoy sintiendo. Es a través del cuerpo uno poder identificar, ¿no? De esta cierta manera. También en Google Imágenes se pueden encontrar ruletas emocionales y bueno, en el centro están estas emociones básicas, se lo podría decir. Al exterior de dicha ruleta, en cada sección están estas emociones derivadas o relacionadas, ¿no? Que son más específicas para que la persona pueda incluso diferenciar. Se trata de encontrar diferentes maneras, diferentes herramientas, modos para que la persona pueda conocer sus propias emociones. Cada persona tiene un método que le funciona y es muy bueno que existan diferentes recursos para llevarlo a cabo. Muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy.
Saludos y bienvenidos a la sección favorita de toda la comunidad cimarrón. Esto es Trámites y Servicios Censor UABC, temporada 20. En esta ocasión, conocerán el procedimiento necesario para dar de alta el seguro facultativo en el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Recuerda que el seguro facultativo cubre el servicio médico, quirúrgico, hospitalario y farmacéutico que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a todos los estudiantes de educación superior por ley. Además, la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, cuenta con una póliza que ampara accidentes dentro de las instalaciones de la universidad de trayecto o representando a la institución, incluyendo muerte accidental. El primer paso es entrar a la página web ims.gov.mx. Después deberás consultar tu número del Seguro Social. Para eso necesitarás tu CURP y un correo en donde se enviará dicha información. El siguiente paso es llenar el formulario del seguro facultativo por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Este formulario lo puedes encontrar en el código QR que está apareciendo en pantalla. Una vez llenado el formulario, deberás esperar en tu correo UABC una notificación de confirmación. Este proceso suele tardar entre 3 a 4 días hábiles. Ya que tengas la confirmación, el IMSS actualizará su base de datos y esto estará listo alrededor de 72 horas. Cuando el IMSS actualice su base de datos, verifica que tengas vigencia de derechos en la página de serviciosdigitales.ims.gov.mx. Por último, solicita tu cartilla en tu clínica IMSS más cercana. De esta forma, puedes recibir atención médica con solo presentarla. Además, cumplirás con tus obligaciones como ciudadano y estudiante. Así que no lo pienses más y ve por tu cartilla, si aún no la tienes. Y seguimos con Censor UABC, temporada 20. Ahora lo sabes. Aunque sabemos que algunos estudiantes están regresando gradualmente a los salones, muchos otros siguen estudiando en modalidad virtual. Es por esto que se deben de ver las oportunidades y las fortalezas de las clases virtuales. Recuerda que a pesar de las dificultades que se puedan presentar, siempre es posible encontrar una solución para seguir aprendiendo. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Esperamos que las cápsulas presentadas hayan sido de tu agrado. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, si te llegas a perder el programa, todos los miércoles a las 10 de la mañana puedes ver la repetición del programa por el mismo canal. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos episodios de la temporada, así como información sobre nuestra universidad. Nos encontramos como Censor UABC en Facebook y en Instagram. Asimismo, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Censor UABC. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.